Buenas tardes, mi nombre es Sandra Marixa Miranda Gutiérrez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones segundo semestre y quería contarles algo de cultura y enculturación. Para eso me ayudé estas diapositivas. Entonces, siempre creí que la cultura era únicamente que se hacía referencia a los buenos modales, a los valores, escuchar en casa, siéntate bien, come, no ponga los codos en la mesa. Eran enseñanzas de nuestros padres, por decirlo de alguna manera, para que entendiéramos algo más de lo que era la cultura. Contestar bien, un gracias, un por favor, pero creo que esto abarca muchísimos más temas. Yo me enfoqué especialmente en la cultura y en las costumbres colombianas. La lectura nos habla de muchas culturas y de muchas costumbres y cosas que traen nuestra gente hoy en día de otros países, pero pues me enfoqué más en la cultura colombiana. En base a la lectura vemos muchas cosas que pasan en otros países, en Norteamérica, en Brasil, en la China, la forma de vestir, las costumbres, sin ir más lejos, Ecuador, Venezuela, pero pues la verdad tendría que hablar únicamente de lo que dice el libro porque no los conozco, prefiero hablar de el país donde nací. ¿Dónde estamos ubicados? Nuestro punto geográfico para este video lo puse relativamente como mi país, Colombia. Em, ¿Cuáles son las raíces de nuestra cultura? Yo creo que las raíces básicas y fundamentales son la familia, nuestros tíos, abuelos, padres. De ellos aprendimos a saludar, a despedirnos, a orar, a comer, a vestirme. En la cultura de mi casa se enseñó, los zapatos se ponen al derecho, se utilizan los cubiertos en la mesa, se va a misa los domingos. Esas fueron las enseñanzas básicas de mi familia. Hoy en día y a través del tiempo, la tecnología va haciendo su mella en el tiempo. Entonces ahorita pues si nos referimos de pronto a los jóvenes, a los chicos, mis hijos, su cultura la están basando en los amigos, en el colegio, en las redes sociales. Se evidencia muchísimo con este boom del reggaetón y de la música nueva y de los celulares, la forma como la cultura ha tomado otro entorno. Ya ellos normalizan la homosexualidad, ya ellos normalizan la droga, ya ellos normalizan en nuestra época perder una materia, perder la clase, perder el año era terrible porque pues aparte del castigo físico que había de la época, está el castigo psicológico, ya no hay más estudios, se va a trabajar. En esa época se permitía que niños menores de 12, 13, 14 años trabajaran en obras civiles como ayudantes de construcción y temas así. Yo empecé a trabajar desde los 16 años en almacenes de cadena vendiendo telas, vendiendo ropa, y esa era la costumbre que teníamos ante la falta de educación y al normalizar muchas cosas. Nuestros chicos, a medida que ha venido pasando el tiempo, lo que decía antes, ya normalizan el sexo, la música, la tecnología. mmm, Sin ir más allá, en los colegios, ver videos pesados, ver videos terribles en internet, ya para ellos es algo muy común y muy normal. Yo trato dentro de mi familia, dentro de mi hogar y dentro de mis hijos de que esto no se generalice, que se respete, que utilicen sus redes sociales de acuerdo a los valores que a mí me enseñaron y que yo trato de transmitirlo a ellos, pero pues no puedo ser ajena a la tecnología, no puedo ser ajena a que el mundo y la vida va avanzando. Esa es la realidad que viven nuestros jóvenes. Yo hice más o menos como esta cómic donde sí entiendo la cultura y en culturización como el medio por el cual se manifiesta la cultura. Hoy en día los medios de comunicación, los noticieros, el WhatsApp, el Face, el Instagram, esas son las formas de adquirir cultura o de uno conocer
lo que pasa en mi entorno, en otros países, en mi país, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en China en cuanto al comercio, la forma de hoy en día de vender lo que hacían antes nuestros antepasados, el trueque, todo ese tipo de costumbres o ese tipo de negociaciones también son producto o tienen que ver con la cultura. En este cómic quise como resumir un poco todo este tema: la cultura, sofisticación, forma de vida, pensamiento lógico, valores. Antes creía lo que les comentaba al principio, que la cultura era las manifestaciones del ser humano que denotaban buenos modales, respeto, pero creo que va mucho más allá. Comer bien, cómo vestirnos, cómo vivir era una sola, son una parte de todo este proceso que llamamos cultura. La religión en el mundo es un ejemplo de cultura. Las religiones en mi época era: yo soy católico, el colegio es católico, si tú tienes otra religión o su familia tiene otra religión, no me interesa. Hoy en día eso se respeta, ya los colegios no son tan asiduos de la religión católica, sino que ya respetamos que hay niños que vienen de familias que son cristianas, de familias que son testigos de Jehová, pero ellos siguen siendo niños y siguen siendo adolescentes. Tienen que comportarse de acuerdo a su forma de vida y a la educación de sus familias, pero en el entorno de amistad siguen siendo seres humanos común y corriente, independiente de mi religión, independiente de mi raza, independiente de de mi afectos sexuales por un hombre, por una mujer, de heteros, homosexuales. Debemos respetar ese tipo de culturas. En algo que leí de la lectura me causó curiosidad y no lo sabía, que dice que relacionarse con otras personas también depende del punto geográfico donde me encuentro. Leí en alguna parte y se puede evidenciar: Francia, Estados Unidos, la gente no permite un acercamiento cuando te saludas, como acá, o en Brasil manifestaba la lectura que se saludan en Colombia de beso en la mejilla o de abrazo, de mano. En Brasil va el afecto muchísimo más allá para estar más cerca con la persona que uno aprecia o quiere. Por ejemplo, en la India las vacas son sagradas. Para acá nosotros decir nos vamos a comer un churrasco, nos vamos a comer un asado, para nosotros es una delicia y se nos hace agua a la boca. Hay culturas donde eso mucho se respeta, como culturas en Japón, en China, donde para nosotros un perro es un animal doméstico, para ellos es alimento. Entonces hay que respetar mucho eso. Si yo voy a ver un perro rodando en un azar, pues me muero y me produciría lo que llamamos nosotros asco. Y para ellos también, por ejemplo, en la India, ver una vaca dando vueltas colgada en una carnicería, pues para ellos también es más que asco, es muy doloroso, porque para ellos representa en su religión otro tema, estos animales. Entonces acá, resumiendo, definitivamente la cultura no son buenos modales y valores, sino es toda la tradición y toda la carga cultural que traemos desde hace muchos años, dependiendo del punto geográfico donde nos han educado. Sin embargo, no quiere decir que si yo nací en Colombia, pero a muy temprana edad me llevaron a otro país, pues debo aprender las culturas del entorno donde estoy viviendo, para no crear, para convivir bien, para no crear polémica, para no de cierta forma ser rechazado, porque pues por más de mis creencias y mi forma de ser, no puedo ir de raza contra el mundo y estrellarme, porque al final me voy a estrellar sola. Creo que este es mi resumen de cultura y en culturización, y muchísimas gracias.